bienvenidos a casa, te estábamos esperando. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Este es un tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Vamos a orar en este momento. Voy a orar por los diezmos también. Esta iglesia es muy juiciosa con sus diezmos, con sus ofrendas. Los que aún no han entendido sobre diezmos y ofrendas, que es un privilegio. Mientras más le damos al Señor, Él más trae las bendiciones a nosotros. Yo lo he vivido como viuda. Pensé, ¿qué voy a hacer, Señor? ¿Qué voy a hacer sin mi esposito? Y mi esposito, el Señor Jesucristo, me lo ha dado todo en abundancia. Amén. Por eso les hablo con toda libertad. Con toda libertad. Sus diezmos, sus ofrendas son para esta casa. Son con la razón que el Señor lo quiere hacer. Es para que ustedes sean bendecidos. Yo quiero ver una iglesia bendecida. Que digan allá la gente de la ICSI no les falta nada, son bendecidos, amén, porque han entendido el valor precioso de sembrar para el Señor, de tener la casa del Señor bonita. Es propiedad de ustedes, esto no es mío, esto es de la ICSI. El día que el Señor, por X o Y razón, quisiera, que no va a pasar eso jamás, que yo tenga que entregar la iglesia porque estoy viejita y nadie hay. No, mentiras, porque sí hay mucha gente que puede tomar la posición que yo tengo, amén. Pero el hecho de que yo muera, esta iglesia sigue, porque si al caso fuera que no siguiera como ICSI, los estatutos dicen que por una u otra razón, la iglesia, el edificio debe pasar a otra congregación. Razón, con la unción, con los mismos fines. ¿Entienden? Esto no es mío, esto es de ustedes. Entonces tienen que cuidar la responsabilidad de ustedes, mis amados. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Porque tú nos amas, porque eres el Padre de cada uno de nosotros. Porque cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos, tú inclinas tu oído y escuchas la voz de cada uno. Señor, gracias porque en esta mañana, Señor, tú vas a abrir nuestros entendimientos, Señor. Tú vas a traer esta palabra preciosísima, una palabra súper edificante que todos y cada uno necesitamos, Señor. Gracias, mi Señor, por esta bendición que has traído a la ICSI, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor amado, yo te clamo por cada hogar. Mira, Señor, mira el corazón de cada una de las personas, Señor, que traen sus diezmos y sus ofrendas a este lugar. Bendice sus hogares abundantemente, que nunca en las alacenas falte nada, Señor, que ellos puedan pagar deudas, Señor. Gracias, mi Señor, que ellos puedan estar libres entonces de deudas, porque han cumplido, porque tú mientras ellos más dan, tú más das, Señor. Gracias, Padre Celestial, yo los bendigo a todos en esta mañana, en tu nombre, mi Jesús, amén y amén. Bueno, pueden ir pasando a entregar sus diezmos mientras yo les doy aquí algunas instrucciones, pero atentos, escuchen. Normalmente, les voy a volver a recordar, en esta iglesia nuestro lema es: lo sabrán por nuestro amor, ¿cierto? Entonces a veces se nos olvida, a mí misma se me olvida a veces ponerme el tapabocas.
Entonces, los ujieres están en la obligación de recordarnos. ¿Y por qué les menciono que el lema es lo sabrán por nuestro amor? ¿Por qué? Porque imagínense que yo amo a mi hermano que está al lado y tal vez está incómodo porque yo no tengo tapabocas. Entonces, la razón de que todos tengamos tapabocas durante el servicio es porque lo sabrán por nuestro amor, mis amados. Les quiero recordar que al final del servicio están los libros de discipulado y también aquellas personas que no están en discipulado pueden acercarse para iniciar discipulado. Quiero que todas las mujeres, grandes, chicas, todas las mujeres levanten la mano en este lugar. Levanten la mano. Eso sí. Todas las mujeres están invitadas, mis amadas, este 30 a la reunión de damas. Amén. Lo vamos a hacer un poquito diferente. Las invitamos a las 9 en punto porque vamos a dar un mini desayuno. Como les dije anoche, no es un desayuno porque no hay tamal. Es un mini desayuno. A las 9:30 en punto, ya no hay más desayuno porque empezamos con la alabanza. Amén. Entonces, mujeres preciosas, espero verlas aquí. En esta mañana somos supremamente bendecidos. El papá de Jessica, ¿quiénes conocen a Jessica? Amén. El papá de Jessica es un hombre maravilloso. Nomás a través de Jessica sabemos que es un hombre sabio, un varón de Dios, un hombre de Dios. Y tuve el privilegio de almorzar con ellos el jueves pasado en el grado de Jessica para que se acerquen y le den la felicitación. Y el Señor me dijo que lo invitara a predicar. Recibimos una prédica muy necesaria para todos nosotros anoche y espero que la disfruten nuevamente. Entonces, aquí con nosotros está doña Rosalba. ¿Dónde está doña Rosalba? Doña Rosalba es la mamá del pastor Luis Antonio Ubaté, el papá de Jessica. Entonces, les damos a ellos una bienvenida bien calurosa. Pastor, por favor, pase. Iglesia, hoy vamos a hablar sobre algunos principios bíblicos que es algo muy sencillo. Pero es algo que el Señor me inquieta estando yo en la mañana en oración. Y es la inquietud de que nosotros como iglesia tenemos esa respuesta a las necesidades de las personas. Estamos viviendo en un mundo donde hay turbación, hay situaciones difíciles, donde hay confusión. Y nosotros como iglesia, dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 5, vosotros sois la sal, la luz. Y hay otra figura, una ciudad sentada sobre un monte, no se puede esconder. Nosotros somos eso, la iglesia, tenemos la respuesta. Nosotros como iglesia tenemos esa respuesta a los interrogantes de este mundo actual. No es que la Biblia esté desactualizada, no es que la iglesia esté desactualizada. El mundo quiere hacer creer eso a la humanidad, pero no es así. Nosotros como iglesia tenemos la respuesta a cada incógnita, a cada situación difícil que ocurre en estos tiempos contemporáneos. Es por eso que el Señor pone en mi corazón el recordar estos principios. Tal vez ustedes ya lo saben, son pasajes, como le decía anoche a la congregación, es un tema muy digerible, no es algo muy grueso, sino algo muy sencillo que yo sé que vamos a poder recordar. Pero el objetivo, ¿cuál? El objetivo que siempre yo inicié esta sección, la hice como en 4 domingos a la iglesia, es que nosotros, aparte de usted poder y que el Señor le vaya mostrando y le vaya revelando, porque yo sé que en medio de las predicaciones Dios le va mostrando, le va revelando. ¿Cuál es el objetivo? Es que no solamente usted escuche, sino que usted pueda replicarlo, que usted pueda enseñarlo a otras personas. Esto es algo muy sencillo y es algo que usted va a identificar en muchos casos cuál es la situación y qué es el pasaje, cuál es el pasaje el cual usted puede
echar mano y podemos nosotros tener este recurso para nosotros poder, como les digo, dar a entender a las personas que realmente hay una iglesia que está viva y que tiene las respuestas a todas estas incógnitas que está sufriendo nuestro mundo actual. Voy a hablarles sobre principios bíblicos. Principios bíblicos. Y un principio, su palabra lo dice, es el que está de primera, ¿cierto? Un principio. Pero también un principio podemos decir que es un conjunto de valores, creencias, normas que orientan y regulan la vida. Y uno de los primeros principios, y siendo el primer versículo de la Biblia, lo quiero dar como un principio universal, único, y es el principio número 1, Dios creador. Génesis 1:1. Yo sé que la iglesia se lo sabe de memoria. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio, y empieza con esa palabra, en el principio. Creó Dios los cielos y la tierra. ¿Es claro lo que nos está diciendo aquí la palabra del Señor? Que nos está queriendo decir que hay un Dios por el cual fueron hechas todas las cosas. Y ese es un versículo que es muy sencillo, que nosotros lo sabemos, que es muy diciente y tiene mucho contenido, porque esto va en contra de todas las filosofías y todas las enseñanzas que vemos actualmente, que son muy antiguas, pero que están cogiendo mucha fuerza en estos tiempos actuales. ¿Cuáles son? El materialismo, el panteísmo, el dualismo, y toda esta serie de filosofías, politeísmo, y toda esta serie de filosofías que están cogiendo fuerzas, que aún siendo muy antiguas, nosotros vemos que hay gente en su pensamiento acoge estas filosofías y se apropia de ellas, haciendo a un lado este principio que es el principio fundamental, que es Dios como creador, como creador. No podemos echar a un lado a Dios y decir yo puedo solamente andar en este mundo sin Dios, pero lo que mucha gente hace muchas corrientes de pensamientos, muchas filosofías que están apartando a la criatura del creador. Pero aquí el Señor nos dice y nos vuelve a recordar: en el principio creó Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra. Este término Dios es el término Elohim, que es su forma plural, que indica majestad, poder infinito y excelencia. Pero nosotros vemos a partir del libro de Génesis capítulo 2 versículo 4 en adelante, cuando empezamos a ver Génesis capítulo 1, Dios creó los cielos y la tierra, ¿cierto? Creó la luz, y si usted ve ahí, ve Dios creó. Este es el calificativo que le da a Dios, que es Elohim, como les estoy diciendo: majestad, poder infinito y excelencia. Esta palabra de excelencia a mí me causa mucha curiosidad, y la palabra excelencia quiere decir extraído de Dios, excelencia. Por eso nosotros decimos hagamos las cosas con excelencia. O sea que si usted quiere hacer las cosas con excelencia, usted busca hacerlas como Dios las hace, extraído de Dios, excelencia. Y mire lo que está diciendo ahí. Pero a partir del capítulo 2 del versículo 4, ahí usted ve: y Jehová Dios. Si estoy mal o estoy bien, ahí en su Biblia rectifique lo que estoy diciendo. Como yo decía anoche, a mí me gusta que me corrijan. Yo a la iglesia le digo: corríjame, por favor. Si digo algo mal, corríjame. Porque en esta actualidad nosotros como iglesia debemos ser un poco inquietos en esa parte de escudriñar las escrituras. Amén. No tragar entero. Yo no soy de la persona que trago entero. Si yo veo algo que está, yo me llevo el apunte, voy
indago pero no traguemos entero, iglesia. Seamos aquellos que podamos desmenuzar bien la palabra, que podamos poner atención. Amén. Entonces ahí en el versículo 4 dice: estos son los orígenes de los cielos y la tierra, cuanto fueron creados el día que Jehová Dios, se emplea este título Yahvé Elohim, Jehová Dios, que significa que es Dios eterno y que tiene existencia ilimitada en sí mismo. Allí cuando Dios se le aparece a Moisés en Éxodo capítulo 3 versículo 14, ¿cierto? Él dice: va y habla al pueblo de Israel. Se presenta en este nombre, ¿sí? Mostrando que Él tiene existencia en sí mismo. También indica que es el Dios del pacto de gracia y de misericordia. Mire cómo ya se empieza a mostrar al hombre. Amén. Primero se muestra en toda su plenitud, excelencia y majestad. Pero cuando va a empezar con esa creación tan especial y empieza a manifestar, y entonces vemos allí a ese Dios, no un Dios impersonal, sino un Dios personal. Amén. ¿Y por qué quiero empezar con este principio? Porque a veces ignoramos este principio y podríamos caer en un error. ¿Y cuál es el error? De hacernos dioses a nuestra imagen y a nuestra semejanza, a nuestro acomodo. En Éxodo 23, uno de los primeros mandamientos del decálogo que el Señor da a Moisés, ¿cuál es? No tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿cierto? Pero queremos hacer dioses a nuestro acomodo. Usted le pregunta a cualquier persona: ¿usted cree en Dios? Claro, yo sí creo en Dios. ¿Pero qué Dios cree? ¿Cree en el Dios de la Biblia? No. Porque queremos acomodar a Dios a nuestro pensamiento, a nuestro racionamiento, y hacemos dioses a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y no creemos en el Dios eterno, en el Dios de la Biblia, en el Dios que a veces nos corrige, pero cuando nos corrige nosotros decimos: no, ese no es el Dios que yo creo. Y saltamos, ¿cierto? Saltamos la Biblia, ¿cierto? Y ese no es Dios. Dios ha dejado su palabra para que nosotros como hijos podamos ser hijos obedientes y obedecerla. Amén. Entonces vemos aquí que si no tenemos claro este concepto de Dios como creador, podemos caer en un desvío de nuestra fe, ¿cierto? Lo que ocurrió allí cuando el pueblo de Israel, ¿cierto?, hizo el becerro de oro en el Éxodo 32, ¿cierto? No vio la presencia de Moisés, dijo: no, hagámonos un Dios, ¿cierto? Dice que ahí los estudiosos dicen que hicieron un becerro de oro a imagen de un Dios, el Dios Apis, ¿cierto? Y lo empezaron a adorar, porque ellos querían era adorar al Dios, a su Dios, ¿cierto? Entonces, mire que no solamente Él es el Dios de todo lo que nosotros vemos, sino que es el Dios de la creación de la raza humana. Génesis capítulo 2 versículo 7 dice la palabra: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, ¿cierto? Entonces tenemos un Dios personal, que Él se preocupa por nuestras necesidades, ¿cierto? No es un Dios impersonal, no es un Dios en el cual nosotros nos podemos acercar con un poco de rituales y para poder llamar la atención y captar la atención y decir: hey, Señor, aquí estoy, ¿cierto? No, es un Dios personal, ¿cierto? No un Dios impersonal. En el islamismo hay una serie de ritos y una serie de situaciones donde la gente tiene que hacer un poco de sacrificios, ir y hacer un poco de cosas para que su Dios pueda escucharlos. Pero resulta y pasa que nosotros tenemos ese Dios personal por medio de la persona de Jesucristo. Por eso Jesucristo dice que entró, ¿cierto?, una sola vez,
¿cierto? Y ofreció ese sacrificio. Él mismo se ofreció como ese cordero que antes sacrificaban en la ley sacrificial, ¿cierto? Y lo sacrificaban, pero él dice, no, no necesitamos corderos, yo mismo me voy a ofrecer, puro, sin mancha, ¿cierto? Y se ofreció, ¿cierto? Y él nos dio entrada delante del Padre, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Amén. Entonces, mire, esto tan especial, tenemos un Dios que se preocupa por nosotros. En el Salmo 100, capítulo 100, versículo 3 dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Empezamos nosotros a ver que se empiezan a tumbar ciertas filosofías, el evolucionismo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, ¿cierto? La teoría de la evolución, que Sapiens, ¿cierto? Toda esta, y yo decía anoche, pues yo no sé a qué hora se nos cayó la cola, pero, ¿cierto? Pero la teoría de la evolución, el hombre evolucionó, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando vemos la palabra del Señor, empezamos nosotros a realmente afirmar nuestra vida en nuestro corazón. Y yo quiero que no solamente lo entendamos con el intelecto, sino con el espíritu, por medio del espíritu. Porque hay cristianos que creen que su vida no vale nada, que no es valorada, porque no tenemos, lo entendemos con el intelecto, pero no con el espíritu. Y cuando yo lo entiendo con el espíritu, no importa. Porque a veces nos levantamos y vamos al espejo, ¿cierto? Y entonces decimos, ay no, si yo tuviera, ¿cierto? Si yo tuviera menos nariz, ¿cierto? Y nos levantamos al espejo y no decimos, oh, qué maravilloso. Yo a veces, con mi esposa molesta, a veces me paro y le digo, uy, ¿qué pasó? Uy, ese hombre tan hermoso. ¿Sí? Digo, usted otra vez. ¿Sí? Porque somos hermosos delante del Señor, ¿cierto? Pero cuando podemos entender este principio de Dios como creador, que tenemos un Dios que nos ama y que nos acepta como somos, no como los estereotipos que nosotros vemos en la televisión, ¿cierto? Y las chicas sufren mucho por eso, entonces porque no tienen 60, 90, revienta, entonces no, ¿cierto? Y no es así. No es así, porque Dios nos ama tal cual como somos, bajitos, flaquitos, así como yo, ¿sí? Aunque por ahí dijeron que qué día ahorita los flacos estábamos de moda, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Pero los gorditos también, hermanos, tranquilos, ¿no? Es bíblico yo estar así, y porque hay una puerta estrecha, entonces puedo entrar más rápido. Dios como creador, cuando tenemos claro este concepto, pues no sufrimos tanto en la vida y podemos nosotros gozarnos, aunque estemos aquí sujetos a miles de situaciones, ¿cierto? Y aunque esta humanidad caída nos haga pecar, pero vivimos contentos con lo que somos, con lo que tenemos, vivimos agradecidos. Si somos bajitos, mi esposa es más bajita, entonces ella, cuando tenemos un platero, entonces cuando están las cosas, entonces llega y me mira y yo, bueno. Pero cuando se me cae algo, entonces yo la miro y bueno. Hay que ser agradecido. Cuando tenemos esta figura, cuando tenemos este concepto, por eso le digo, no solamente debe ser algo teórico, ¿sí? Algo teórico, sino algo más práctico, que nosotros podamos llevarlo a la práctica y que nosotros podamos decir, oiga, hoy me acuerdo que ese pastor me dijo que cuando me mirara al espejo dijera, uy, gloria a Dios, diera eso, porque nosotros somos la imagen de Dios, amén. Y precisamente, ¿qué es la imagen de Dios? ¿Qué es la imagen de Dios? Dice que Él nos hizo conforme, ¿qué? A su imagen, a su semejanza, ¿cierto? Nosotros no somos dioses, póngale cuidado, hay que también hacer esta. No somos dioses. Yo me acuerdo, yo no sé, hay una iglesia donde dice que nosotros somos diositos. No, Él es Dios. Nosotros somos esa imagen que Dios ha puesto aquí. Amén. ¿Qué es la imagen de Dios? No se refiere al aspecto físico, ya que Dios es espíritu
y no tiene cuerpo, ¿cierto? Lo vemos en la palabra del Señor Juan, ¿sí? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario. Mire que esa palabra necesario, o sea, los que adoran en espíritu es necesario que le adoren. Amén. Entonces, y lo vemos en varias partes de la palabra del Señor. La imagen de Dios tiene 4 aspectos y yo quiero en esta mañana recordar los 4 aspectos, la imagen de Dios. Número 1, solo el hombre recibió el soplo de Dios y tiene un espíritu inmortal a través del cual tiene comunión con Dios. Vuelvo y repito para los que están tomando apuntes. Solo el hombre recibió el soplo de Dios y tiene un espíritu inmortal a través del cual tiene comunión con Dios. Somos seres, lo que llaman tripartitos. Yo digo que son más bien 3 partes que componen nuestro espíritu, no por separado. Son 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Yo lo explicaba anoche. ¿Por qué este orden? No es cuerpo, alma y espíritu, sino espíritu, alma y cuerpo, porque la palabra del Señor, el apóstol Pablo dice que sean guardadas espíritu, alma y cuerpo. ¿Y por qué? Porque la Biblia no es que se haya escrito así por así, porque todo tiene su orden. Y la parte espiritual es una parte muy trascendente y muy importante en el ser, en toda persona, pero es la que menos le ponemos cuidado, es lo que menos alimentamos, el espíritu. Si sintiéramos la necesidad, esta iglesia estuviera llena, totalmente llena, la gente no cabería. Resulta que en pandemia nosotros los pastores dijimos, ahora sí las iglesias se van a llenar. Después, inclusive después de la pandemia, hay mucha gente que no ha vuelto a la iglesia. Amén. Pero porque a veces no hay necesidad y nosotros debemos sentir esa necesidad de alimentamos nuestro cuerpo, ¿cierto? Esta mañana alimenté mi cuerpo con un tremendo tamal, ¿sí? Y es muy rico y nos sentimos, ¿cierto? Y este cuerpo es tremendo. Uno se come y ya al mediodía está bostezando, ¿cierto? Es tremendo, pero el alimentar el espíritu es mucho mejor, por eso lo pone espíritu, alma y cuerpo. Y este espíritu, dice en Romanos capítulo 8, dice que el espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. No hay necesidad, nosotros debemos de Dios, el espíritu de Dios es el que realmente nos hace identificar como hijos de Dios. Por eso aquí este primer aspecto es que el Señor nos dio ese aliento de vida, su espíritu, para que nuestro espíritu pudiera vivir, y por medio de ese espíritu tenemos comunión con Dios, con el Padre, con el Hijo, ¿cierto? Y por medio de ese espíritu nos da la identidad como hijos de Dios. Amén. Segundo aspecto, es un ser moral no obligado a obedecer sus instintos como los animales, sino que posee libre albedrío y conciencia. Dentro del espíritu hay algunas cosas que también se dividen en el espíritu, y dentro del espíritu está la conciencia, y la conciencia es la ley interna que nos dicta lo que es bueno y lo que es malo, ¿cierto? Y mire que estamos viviendo en una sociedad donde a veces nos comportamos peor que un animal, ¿cierto? O las personas toman actitudes peores que uno dice, pero es que esto solamente cabería en una mente totalmente, no sé, o sea, a veces uno no alcanza de pronto a percibir qué fue lo que pasó, qué fue lo que se le pasó por su mente, ¿cierto? Por eso no estamos obligados a obedecer a nuestros instintos. Los animales se mueven por instinto, ¿cierto? Pero nosotros, Dios nos ha dado ese intelecto, esa capacidad de pensar, de racionar, ¿cierto? De formar ideas, de decir, bueno, si yo hago esto, puede estar afectando, ¿cierto? Entonces, por eso debemos darle gracias a Dios que nosotros somos hechos a imagen, amén, a imagen, semejanza de Dios. Tercero,
Tercer aspecto, es un ser racional con capacidad de pensar y formar ideas. Mire, sin quererlo me metí al tercer punto, amén. De formar, de relacionar, de poner todo en orden, ¿cierto? No de actuar solamente porque ya, y se me dio la gana y ya, ¿cierto? Y pequé y ya. No, en el libro de Santiago nosotros vemos, hay gente que dice, ay pastor, fue que yo pequé y no me di ni cuenta. Mentira, pura carreta. Eso es pura carreta, eso no me vengan aquí a meter los dedos. No, Señor, porque en Santiago ahí dice, y cuando el pecado da luz, ¿sí? Ahí hay una secuencia, ¿sí? Dice quien es atraído y seducido, ¿cierto? Y esa atracción y seducción trae que vaya al pecado, y cuando el pecado es consumado, dice que da a luz la muerte. Y eso no es por así, no es por así. Entonces Dios nos da, bueno, si voy a pecar, bueno, ¿cuáles son las consecuencias de ese pecado? ¿Qué es lo que me puede llevar a ese pecado? ¿Qué nosotros que somos casados, qué es lo que puede afectar a mi familia, a los que están cercanos? Porque cuando hay una situación, una ruptura, afecta no solamente los afectados somos nosotros, la persona, sino también mucha gente que está alrededor, amén. Entonces mire todo esto, el Señor nos ha dado la capacidad no hacerlo, no, y usted por qué, no, fue que se me dio la gana. No, Señor, no es así, eso no es así, porque Dios nos dio la capacidad de pensar, por eso nos dio ese intelecto, no para que nos volvamos, perdón que diga esta palabra, cabezones, ¿sí? No, sino para que podamos con ese racionamiento, con ese entendimiento, nosotros poder discernir las cosas buenas de parte del Señor. Cuarto, al igual que Dios tiene dominio sobre la naturaleza y los seres vivientes, Dios nos ha dado esa, dice señoread, ¿cierto? Cuando dice señoread, o sea, nos dio ese poder y esa autoridad sobre toda la creación, ¿cierto? Y esto nos habla sobre que nosotros somos representantes de Dios. El libro de Salmos dice que nosotros somos la corona de la creación de Dios. Amén. Entonces es muy importante. El hombre tiene espíritu para tener comunión con Dios, voluntad para obedecerle y cuerpo para servirle. Vuelvo y digo este fragmento. El hombre tiene espíritu para tener comunión con Dios, voluntad para obedecerle y cuerpo para servirle. Segundo principio, el matrimonio como primera y única institución. Génesis 1:27, alguien que me colabore allí. ¿Quién tiene la amabilidad y lo puede leer? Amén. Gracias, hermano. ¿De cuántos géneros se está hablando? ¿Hay 3? ¿Y por qué ya aprobaron el género no binario, es que se llama? Lo que estamos hablando es de principios. Hablo como el matrimonio porque de ahí empieza, se forma una familia. Y se forma una familia varón, hembra. ¿Cuántos hombres hay acá? Yo quiero que los muchachos también me levanten las manos, porque ustedes son hombres, son varones. Y nosotros en la casa debemos nosotros, así sean niños, debemos ya decirle: usted es un varón. Y hombres, hablarle como hombres. Porque la educación, respetando, y yo me les quito el sombrero a los docentes, a los licenciados, porque mi hija es licenciada ya. Me les quito, allá en la iglesia donde yo pastoreo, hay más o menos cuatro docentes que ejercen. Ellos están allá y los respeto, y 2 de ellos sirven en la iglesia. Uno de ellos está ahorita predicando allá. Él es docente, él trabaja por ahí en una vereda en primaria.
Yo lo respeto mucho y respeto, y ellos a veces me dicen, pastor, ore por esto, es tremendo. Ahorita la educación está muy tremenda, está tremendo. Ellos también están sufriendo, y más ellos cristianos, donde eso es la presión dentro del gremio de educadores es tremenda, es tremenda. Y Dios ha querido, y el enemigo ha querido utilizar esas mentes intelectuales, no para bien, sino para mal. Entonces, mire que aquí hablamos de género, ¿cierto? Y nosotros debemos, antes de que allí en los planteles, nosotros como tenemos una responsabilidad es educar a nuestros hijos en las casas. El primer lugar donde educamos, hay gente que se desentiende, vaya a que le enseñen, vaya que le enseñen, sí. Es admirable esa labor que realizan, pero realmente la educación, yo hablo de educación, ¿la damos dónde? En las casas. Y yo quiero que dentro de esa cátedra de educación usted empiece a enseñarle a su hijo, usted es un varón y usted es una mujer, y que empiece a hablarle como hombre y como mujer. Ya no trátelo de niña, niño, no, trátelo, usted es un varón, usted es una mujer, para que ellos vayan identificando, porque ustedes saben la situación que estamos viviendo en estos tiempos actuales. Ustedes lo saben, con toda esta ideología. Y nosotros como hombres, y más nosotros como sacerdotes debemos, mire, el hombre en la casa, en la iglesia trae autoridad. La mujer y los niños traen espiritualidad. Nosotros como varones traemos autoridad a la casa. Por eso es importante que cada día nosotros los hombres nos apersonemos del sacerdocio de nuestras casas. Que nosotros seamos los primeros que nos levantamos a orar, y no que, o a veces, no, mija, vaya usted a la iglesia. ¿Quién dijo que eso es de un hombre que realmente se pone los pantalones donde debe ser? Es que la hombría es semejanza a Cristo. La hombría no es solamente hablar duro y hablar grueso, y es el que más duro habla. No, Señor, es poder yo estar de rodillas, invitar a mis hijos, invitar a mi esposa y decirle, vamos a culto. Que no quiero, no, vamos, ¿cierto? Y es lo que quiere el Señor. Por eso yo enfatizo en esto, porque muchas ideologías están, y hay muchos de nuestros muchachos confundidos, que no saben. Entonces, sí, ya, listo. No es así. La palabra del Señor es clara en decirnos varón y hembra, y de allí empiezan a hacer el matrimonio. No se puede. Hay un pastor que se llama Miguel Núñez, y él, aparte de ser pastor, él es médico. Y he visto unos debates que tiene con algunos grupos de estos, y es tremendo. Él les explica físicamente el por qué no se puede, el por qué no, no. Y los otros refutan, es que usted es un religioso. Y no es cuestión de religión, es cuestión de volver a los orígenes, es cuestión inclusive de sanidad, de salud, porque Dios ha determinado así, ¿cierto? Los genetistas, no, es que tal vez nació con más cromosomas X, más cromosomas Y. No, eso es pura carreta. No. Si nos vamos a lo que dice la palabra, el texto, o si nos vamos a otro texto que es el libro de Romanos, y dice, por no haberle dado la gloria a Dios, no haberlo reconocido como a Dios, dice que Dios los entregó ¿a qué? A pasiones vergonzosas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a decir que eso es y aceptar, aceptarlo ya dentro de lo que y yo lo dejo así porque es así? No digo que tampoco, sino decirle la verdad con amor, la verdad de lo que dice la palabra del Señor. Génesis capítulo 2, versículo 18 dice la palabra: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea
para él. Amén. Lo tenía todo, pero le faltaba algo y era su esposa, ¿cierto? Entonces aquí el Señor, Él crea también el matrimonio con el propósito primordial, que es el compañerismo y la ayuda mutua, ¿cierto? Cada uno cumple roles diferentes en la casa, ¿cierto? El padre de proveedor, ¿cierto? La madre de guardadora. Y vemos allí, por eso vemos ahora actualmente tantas familias que llaman, ¿cierto?, este término disfuncionales, ¿cierto? Y es por eso. Es la carencia de papá o mamá, y no muchas veces porque muera, sino porque hay abandono. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con estas familias? ¿Sí? Estadísticas lo dicen. La mayoría son hogares que es tremendo, ¿cierto? Entonces nosotros podemos ver, y no lo digo yo, sino lo dicen estadísticas de muchos profesionales, y vemos nosotros la palabra del Señor. Debe ser monógamo. Dios creó a una mujer para el varón y otra así viceversa, ¿cierto? Anoche les decía que para las niñas hay un fruto que ustedes deben comer, que es el manzano. Un manzano. Y para los jóvenes es pera. Espera, esperen, porque a veces los muchachos échese en agüita, tomen limonadita fría, oren al Señor, pídale que sea su voluntad, esperen en la voluntad del Señor, que es lo mejor, esperar en la voluntad del Señor. Hay un hombre para ustedes, chicas, y para ustedes chicos también hay una mujer, tranquila. El Señor en su momento, oren, pídanle al Señor, porque es una decisión que va a ser para toda la vida. Y hay que pensar en esto, que el matrimonio es un pacto, no es un contrato. Esto no lo toqué anoche, mire. Y se está tomando esto como algo ya. Uno dice, bueno, y a veces algunas personas, le presento a mi esposa, mucho gusto, y después a la semana, mire, le presento a mi esposa, y uno luego no era la de. ¿Cierto? O sea, ya se ha vuelto muy, muy común. Los divorcios, otra vez. Pero ¿qué pasa? El Señor crea el matrimonio como un pacto, y un pacto es más fuerte que un contrato. Es cierto que cuando vamos a casarnos nos toca ir a una notaría, vamos frente a un notario y sí, realmente nos pasan un contrato. Yo no sé, tal vez se van a reír de mí, pero yo en mi ignorancia, cuando fui a casarme con mi esposa, nosotros nos casamos en la notaría y yo dije, bueno, listo, vamos a ver cómo es. Todavía estaba hasta ahora empezando a caminar con el Señor y bueno, vamos a ver. Cuando llega y la notaria se siente y nos dice, bueno, delante de Dios, y yo, uy, es que Dios está aquí. ¿Y por qué lo dice ella siendo una autoridad? Yo dije, tal vez no. Delante de Dios y delante de esta autoridad, ¿usted acepta a esta mujer? Sí la acepto. Hay personas que dicen, no, el matrimonio civil no es legal. O sea que yo me ponía a hacer así como a veces mi imaginación vuela más. Entonces yo decía, una hermana me decía, allá en Casanare me decía, pero es que yo no soy casada porque yo me casé por lo civil. Entonces yo dije, bueno, entonces yo le dije, bueno hermana, entonces hagamos una cosa. Resulta que usted entró a la notaría con su esposo. Entonces le dijo, Dios, quédese afuera mientras yo me caso. Y entonces cerró las puertas y Dios se quedó afuera. ¿Qué les parece?
Yo creo que ella tal vez pensó eso. Le cerró las puertas a Dios, porque esa puerta cerrada, ¿cierto? Casi la mayoría. Y Dios se quedó afuera. O sea, Él no estaba presente en el matrimonio de ella. Eso fue lo que me quiso. Yo ahí mismo me ilustré. Yo dije, uy, oiga, tremendo. ¿Cómo vamos a decir que Dios no estaba ahí? En Romanos 13 dice que toda autoridad, sí, es establecida por Dios. Entonces, es verdad que nos dan un contrato, pero más que un contrato es un pacto con Dios. El pacto que hizo Jesucristo, un pacto de sangre, al morir en la cruz por nosotros. Y este pacto es un pacto, no es un contrato. Un contrato usted lo puede anular, ¿cierto? El contrato usted lo puede anular en cualquier momento, pero un pacto no. Y es lo que se está haciendo. Es lo que se está haciendo. Yo admiro a aquellas mujeres que, aún a pesar de sus esposos faltarle, no han quebrantado ese pacto. Para mí es motivo de admiración. Me les quito el sombrero. Me les quito el sombrero. Que se mantienen allí y que dicen, no, hice un pacto con mi Señor antes de saber que fue con un hombre, con el Señor. Entonces, es lo que el Señor quiere. Génesis 2:24, se unirán, dejarán a padre, madre, se unirán y serán uno. Es la unión estrecha, indisoluble, ¿cierto? ¿Cuál es la única manera que se puede disolver el matrimonio, bíblicamente? Es la única manera, la única salvedad. No me voy a meter a esa parte del cuando Jesús habla sobre el divorcio y toda esta cuestión. No me voy a meter ahí. Pero es claro lo que dice la palabra del Señor. No acomodemos doctrinas que no son. Seamos fieles a lo que dijo el Señor Jesús y a lo que es la doctrina. Ayer en la mañana el Señor presente en el maná a orar, y el Señor me paré a orar, y el Señor me llevaba a Timoteo. Dice, vendrán tiempos donde no sufrirá la sana doctrina. Y yo creo que están siendo los tiempos donde realmente se está ahora predicando el evangelio real. No en todas partes, pero se está predicando. El Señor está trayendo. Con esto de la pandemia, Dios empezó a hacer como como una selección. Empezó a probar nuestros corazones, qué era lo que había en nosotros. Si verdaderamente lo amábamos o no, o era solamente hay un título de cristianito. No. Dios, con todo esto, Dios que ha permitido todo esto, nos ha cada día capacitado y nos va a capacitar más. Yo veo que cada vez la venida del Señor Jesucristo está cerca, por eso nosotros nos debemos preparar. 1 Corintios capítulo 11, versículo 11 y 12. ¿Por qué yo toco estos? Dice la palabra, pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede ¿de quién? De Dios. Pónganle cuidado, aquí empezamos también a derribar otras corrientes que se están levantando fuerte, y es el machismo y el feminismo. No, nosotros no necesitamos de los hombres, nosotros no necesitamos de las mujeres. La Biblia tiene un orden lógico, y si alteramos ese orden empezamos a tener problemas. Como yo decía, hago un paréntesis, reconozco la labor de mujeres que se han levantado y me les quito el sombrero, que han levantado familias, y una de ellas es mi madre. Nosotros quedamos huérfanos a temprana edad, somos 4
hijos, dos hombres, dos mujeres. Y me le quito el sombrero a mi madre y le digo siempre, y reconozco y siempre doy testimonio de que ella nos levantó a nosotros. Ella tuvo la gallardía de pararnos. A veces, cuando nosotros éramos así de juiciosos, nosotros fuimos juiciosos, ¿sí? Entonces, y ella le tocaba pararse duro, con los varones les tocaba pararse duro, pero aún así, pues, ahora es que uno reconoce, ¿cierto? Porque cuando joven, ese papá tan cansón. Yo sé que ustedes no lo dijeron, pero yo sí. Ustedes son santos de Dios. Cansón. Entonces, reconozco esa labor y sé que hay mujeres que lo pueden hacer, inclusive son más tremendas que los hombres. Por eso le digo, hago este paréntesis para hacer esta salvedad. Cierro, pero sé que también la palabra de Dios es recta en lo que dice, es radical. Hay un orden y ese es el próximo principio que vamos a ver, el del orden. Pero echar fuera estos les hago una pregunta. Cuando hubo la despenalización del aborto, ¿quiénes fueron los que empujaron fuerte? ¿Qué grupo? Un grupo feminista. ¿Estoy mal? Si estoy mal, por favor, corríjame. ¿Es así o no es así? Y no estoy echando el agua sucia, sino simplemente la palabra de Dios, ni el hombre sin la mujer, ni la mujer sin el hombre. Por eso es necesario que nosotros entendamos bien esta parte de lo que nos dice la palabra. Dice, pero en el Señor, en el Señor. Por eso nosotros como iglesia no debemos albergar ni siquiera un centímetro en esas filosofías e ideologías, sino ceñirnos a lo que dice la palabra del Señor, pero en el Señor. Ellos no están en el Señor, no entienden que son utilizados por un sistema global que lo único que quiere es eliminar a las personas, que cada día es ese grupo de magnates sea más rico porque no les conviene, ¿cierto? Ustedes ya saben por qué, cuál es el objetivo de todo esto, por qué apoyan el aborto, por qué toda esta de la ideología, porque no quiere que cada vez nazcan más personas y eso no les conviene, no les conviene. Entonces, no debemos albergar esto en nuestros corazones, ni mucho menos el machismo tampoco, ni el feminismo, porque aquí dice que en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, naturalmente, si no hubiera sido por ese instrumento que Dios utiliza, no estaríamos acá, ¿cierto? Pero ahí dice el texto, también el varón, ¿qué? Nace la mujer, pero todo procede ¿de quién? De Dios. Entonces, aquí empezamos nosotros y empezamos a decir, oye, mire, tremendo lo que la palabra del Señor dice. Tercer principio, el principio del orden. Génesis capítulo 1, versículo 2, ¿y la tierra estaba qué? El Señor vino a poner orden en todas las cosas. Cada día de la creación vino a poner orden. Y en Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 40, está hablando del contexto de este capítulo. Este capítulo 14 es los dones y especialmente en el hablar en lenguas. Si usted lo ve ahí, si usted ve anteriormente hablar en lenguas, ¿cómo era que se hacía? Pero resulta que no se estaba haciendo muy bien. Todos hablaban y decían y eso se oía, era, o sea, perdón que diga esto, un despelote, ¿cierto?
Y entonces, no, que todo se haga ¿qué? Decentemente y en orden. Nosotros decimos que tenemos un Dios que de orden, y Dios es un Dios de orden, ¿cierto? Pero actualmente nosotros vemos las instituciones que nos gobiernan están totalmente en un desorden y en un caos. ¿Por qué? Nosotros sabemos que la estructura del Estado está fraccionada por algunas ramas, ¿cierto? Las ramas del poder público. Una de las ramas es poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. ¿Estoy bien para los que están estudiando aquí de pronto derecho? Por favor, corríjame, a mí me gusta que me corrijan si estoy mal en algo. Pero ¿de dónde nació esto? Mire, en Isaías capítulo 33, versículo 22. Y esto está contemplado en nuestra Constitución, en el artículo 113 de la Constitución, de nuestra Constitución Nacional. Las ramas del poder público. Pero ¿dónde surgió esto? ¿Dónde surgió esa idea? ¿Quién tuvo esa idea? ¿Ustedes quién cree? Dios. ¿Qué dice? Alguien que me pueda ayudar a leerlo. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Amén. Vamos a identificar. Jehová es nuestro. Ahí está contemplando la rama ¿qué? Jehová es nuestro. ¿Y Jehová es nuestro? ¿La rama qué? Ejecutiva. Miren, Dios tiene un orden. Las Fuerzas Armadas tienen un orden. Aún los grupos al margen de la ley tienen un orden. ¿O no es así? Es así. ¿Por qué la Corte Constitucional da el fallo para la despenalización del aborto, siendo competencia de quién? Del Congreso de la República? ¿Por qué? Porque andamos en un total caos. Había un programa que se llama ¿Quién manda a quién? Decía, lo daban hace mucho. Los de mi época, ¿saben? Los muchachos dirán, ¿quién manda a quién? Y aquí no se sabe quién manda a quién. Porque se están ejerciendo cosas que no competen a cada una de las funciones que cada estructura debe ejercitar, ¿cierto? ¿Por qué la Corte Constitucional? Los que saben. Eso no es competencia de la Corte Constitucional. Es del Congreso. Yo oí unos analíticos, un periodista, y decía, no tiene por qué la Corte Constitucional está dictando esa sentencia, el Congreso. ¿Pero por qué? Porque hay totalmente un caos y un desorden. Por eso toqué este principio del orden. Ahora, en la familia, hay también en Corintios 11, el texto, el que vimos también, que Corintios 11, hay una estructura y un orden para la familia. 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Póngale cuidado. ¿Quién es nuestra cabeza? Cristo. Ahora sigue diciendo, ¿y el varón? Cabeza de la mujer. Y Dios. Mire esto tan perfecto. Donde hay desorden, de hay caos, no puede haber nada. Por eso los principios son inalterables. Los principios y las leyes de la palabra de Dios son inalterables. Si los alteramos, pues de pronto no van a salir tal cual como nosotros pensemos, ¿cierto? Entonces, mire esto tan importante. En la iglesia, yo sé que aquí no ocurre, yo estoy hablando es por la iglesia de Páez, Boyacá. Y es que hay muchos
caciques, pero pocos indios. No les estoy diciendo a ustedes indios. Todos quieren mandar. Y es que si yo estuviera allá, yo haría esto. Y es que si yo fuera, yo haría esto. Muy bonito. Muy bonito. Someteos a vuestros pastores. El mejor regalo que nosotros como pastores podemos recibir es ese sometimiento. ¿Por qué hay causa? ¿Por qué se hacen divisiones? Porque no, es que yo predico mejor que el pastor, yo esto, eso vengan aquí, eso. No es así. Si Dios lo ha llamado a un lugar, uno tiene que ser fiel primero a Dios y a sus pastores, como quienes tienen que dar cuenta al Señor, dice la palabra. Alguien daba una ilustración de esta. Si usted va a un restaurante a comer, y eso es para personas que son, perdón que suene un poco duro, son ingratas. Si usted va a un restaurante, le dice: Señor, deme un almuerzo, una bandeja paisa, se lo sirven bien, lo atienden bien, y entonces usted se para y resulta que en la acera del frente hay otro restaurante y usted va y paga al restaurante del frente. ¿Cómo le parece? ¿Es correcto? Pero a veces ocurre así en las iglesias. El pastor visite, el pastor ore, el pastor ayune, y un momento a otro se van. No dan explicación, no dicen me voy para tal lado, no, ni siquiera dan gracias. Amén o ay, ay, ay. Bueno, dejo hasta ahí porque si no dicen, bueno, gracias al Señor, pues yo vengo, mejor dicho, de vez en cuando, ya, entonces puedo. La próxima que venga ya se les ha olvidado, entonces ya vuelven y me reciben con cariño. El sometimiento a los pastores, a los líderes. No, es que yo sí tengo y él no tiene, institutos bíblicos no tiene. No, Señor, si Dios pone a una persona es porque sabe que es lo que hay en su corazón. Cuando Dios pone a una persona es porque sabe lo que hay en su corazón. Cuando fueron delante del Señor todos los hijos de Isaí, el día que iba a ser ungido David, primero vi a Eliab, grande, corpulento, y él de una vez fue a ungirlo. Samuel, no mire lo que mira en sus ojos, él mira el corazón. Entonces esa es la elección de Dios. Hay que obedecer y así no querramos, así Dios nos ponga un líder ahí que uno diga no, pero es que yo sé, Dios lo va a utilizar. Vamos a aprender de él. No que Dios, máster, título. No importa, hermano. No importa. Si Dios pone un líder, pone un pastor ahí. Estoy a su servicio, pastor. Porque ¿a quién servimos? A Dios. Cuarto principio es el principio del temor a Dios. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? Proverbios 8:13 está la respuesta de lo que es el temor a Dios o las personas que tienen el temor a Dios. Proverbios 8:13. ¿Qué dice Proverbios 8:13? Anteriormente los hermanos se hacían batallas bíblicas, ¿sí o no? Y el que primero, y eso era con esta Biblia. Mire, se me cayó el billete de 50. Yo no sé, pero aunque ustedes, por ahí algunos dicen que me ven jovencito, y es tal vez la crema Pons. Pero a mí me gusta cargar la Biblia así, no sé, o sea, tampoco es que voy a demonizar el diablo metido ahí en el celular, no. Me gusta así, no sé, siempre la cargo así en físico.
Por Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es ¿qué? Número 1. El que teme a Dios, ¿qué hace? ¿Qué sigue diciendo? Ay, 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 ese pastor ya nos está metiendo al rancho. Y o sea, uy, no me mires. La arrogancia, la soberbia. Dice que Dios atiende al humilde, mas mira, yo sé que no ocurre aquí, en mi iglesia, en la iglesia que yo pastoreo, porque ni siquiera es mía, es del Señor. Gente arrogante, una arrogancia. ¿Y usted tenía? Sí, claro, pero son arrogantes. Una arrogancia estrato 8. Una arrogancia tremendo. Y usted dice, no, pero eso, yo sé que eso no ocurre acá, hermanos. Y decimos tener temor a Dios. Debemos bajarnos un poco de esa arrogancia y ser más humildes. Santiago habla sobre eso en el capítulo 2. Si entra no estoy diciendo que no vistamos bien, que no, pero si entra una persona humilde, ¿sí? Ahí habla, si quiere leerlo, usted habla y entonces sí lo atienden bien, pero cuando es una persona humilde, entonces no, allá que se siente. La arrogancia, la humildad, o sea, la arrogancia es algo que Dios no acepta. Y Dios quiere que cada día seamos humildes. Y si queremos ser más usados por Dios, tenemos que cada vez, como estamos cantando, llegar a los pies del Señor. El temor al Señor es eso, o sea, cuando tememos a Dios somos humildes, así tengamos un puesto, mejor dicho, hermano, si usted se esté ganando millones de millones, usted tiene que venir delante de la presencia del Señor con humildad. Dice el Timoteo, digo esto pues a los ricos, que no pongan su confianza en las riquezas. El mal camino y la boca ¿qué? Perversa, aborrezco. Jeremías 9, 23 y 24. Y ya ahorita ya les digo para dónde vamos y por qué esta situación que estamos viviendo en el mundo entero. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Alguien que me haga el favor y lo pueda leer. Amén. ¿Qué está sucediendo en el conflicto de Ucrania? ¿Cuál es el problema de raíz? Ustedes mismos lo identifican. Tiene un nombre. ¿Cuál es ese nombre? Poder. Pero hay una parte, un personaje, y es este presidente Putin. ¿Por qué? O sea, el por qué este hombre toma ese. Porque yo lo explicaba, bíblicamente está escrito en la palabra del Señor. O sea, eso está escrito y tiene que ser así. Pero aparte de eso, es un hombre arrogante, un hombre que solamente tiene deseo de poder, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Por eso dice aquí, no se alabe ¿qué? El sabio en su sabiduría, ni el valiente. Él dice y amenaza, yo tengo armas ¿qué? Nucleares, y amenaza, ¿cierto? No se alabe el ¿qué? El sabio, ni el valiente ¿qué? ¿Qué está haciendo este señor?
amenazando a Ucrania y al mundo entero. Al mundo entero. Porque este hombre es un hombre que no tiene, según la historia, ustedes saben, anteriormente Rusia, la Unión Soviética, un país comunista, no aceptaba el evangelio. Los cristianos que habían allí los perseguían para matarlos. Este hombre Putin fue miembro de una asociación que se llama la KGB. Estos de la KGB, ¿qué hacían? Buscar a los cristianos hasta matarlos. No tiene temor de Dios. Creo que es esto. Mire este principio, el principio de la sabiduría. Si fuera un hombre sabio, tendría temor de Dios, pero no lo tiene porque es un hombre. Y nosotros vemos ahí, la Biblia se interpreta 8:23, un hombre arrogante, ¿cierto? Un hombre que sigue el mal camino. Y todo esto dice que el Señor aborrece. Y aquí lo dice: no se alabe el sabio en su sabiduría. ¿En qué se debe alabar el hombre? El que teme a Dios. En conocerle y entender. Dice que en el Señor están todas las profundidades, todas las cosas, los tesoros ocultos, los tesoros insondables. Jeremías 33:3: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y son esos tesoros que están ocultos para, dice, cosas que ojo no vio, ni oído. Son las que el Señor tiene guardadas. ¿Para qué? Pero para aquellos que se humillan y van delante de la presencia del Señor y le dicen: Señor, yo quiero saber y conocer qué es lo que está sucediendo. Señor, dame una respuesta, dame tranquilidad. Hay personas que están preocupadas y están afanadas. Antes de ver este conflicto de Ucrania, hay gente que decía: ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Y yo veía muchos cristianos también en esa situación. Y es el temor al Señor el que debe estar en nosotros. Quinto, amor a Dios y amor al prójimo. Mateo 22, capítulo 22, versículo 35 al 39. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El principio de la... Esto sí es difícil. Porque decimos amar a Dios, porque en Juan 4:19 dice que en esto consiste el amor de Dios. No es que nosotros le hayamos amado a Él primero, sino que Él nos amó a nosotros, ¿cierto? Eso lo dice en la palabra del Señor. Es difícil amarnos. O sea, reconozcamos por un momento, seamos lo más sinceros que nosotros podamos. Y no es fácil la convivencia. A veces no es fácil la convivencia en nuestras casas. Vamos a meternos un poco más acá. A veces no es fácil la convivencia en la iglesia. Pero ahí es donde se refleja el amor que nosotros tenemos hacia Dios. Primera de Juan capítulo 4 versículo 20, que es un pasaje que nos deja al descubierto todo esto que nosotros estamos hablando y reafirma. Dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece ¿a quién? Si alguno dice yo amo a Dios ¿y qué? ¿Qué dice? ¿Y la verdad qué? Pues el que ama a su hermano a quien ha visto, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esto es duro, porque la convivencia, como le digo, no es fácil.
Y a veces, mire, una de las cosas que en lo poco que yo llevo en el Señor es la convivencia, no es fácil. ¿Sabe por qué? Porque a veces Dios pone en la misma iglesia hermanos que le hacen la vida a uno muy placentera. Y entonces usted se pregunta, ¿y por qué Dios? Y entonces llega el hermano, y cuando llega el otro hermano está allá, lo mira así, entonces él se hizo acá, el otro se hace allá. Aquí no ocurre, sino toda esta historia la estoy contando desde allá de Boyacá. Sí es difícil, porque a mí me ocurrió que un día, voy a contarles una, pero cortica. Cuando estaba en la iglesia de Casanare, el pastor me logró la alabanza y dijo, hermano Luis, dirija usted la alabanza. Bueno, entonces yo estaba ahí, estaba en mis principios, y yo tratándome de esforzarme, hacer mi mejor esfuerzo, y resulta que antes había salido un director de alabanza muy bueno, tocaba piano, cantaba, y yo, bueno, se fue él, y cuando se van a veces queda como el vacío. Y claro, pues la gente ya se habitúa a escuchar la buena voz, y después me ponen a mí. Y empiezo yo con mi mejor esfuerzo, y bajo yo, bendecido con la unción. Voy saliendo, hermana, Dios le bendiga. Dijo, ay, si estuviera el hermanito tal. Ay. Dije, sí, hermana, oremos para ver si viene. Mentira, a mí me provocó, yo la vi así chiquita. Usted, a veces uno hace su mejor esfuerzo, ¿cierto? Y otro, ¡pa! En mi corazón empecé a albergar resentimiento. Yo cuando llegaba ya me dio la sal. Y un día el Señor me dijo, oiga, ¿y usted qué está haciendo? ¿Usted está sirviendo? Si tú vas a presentar ofrenda a Dios, primero, si tienes algo con tu hermano, deja la ofrenda, pídele, y ahí sí ve y presenta la ofrenda al Señor. Señor. Y hasta que no fui y le dije, hermana, perdóneme, no quedé tranquilo. Pero no fue fácil, no fue el próximo domingo, no, eso me costó tiempo. Por eso le digo, no es fácil cuando dentro de la iglesia pone el hermanito ese lindo, precioso, que le hace la vida a cuadritos, y es necesario. ¿Sabe por qué? Porque con eso mostramos el amor a Dios. Debemos amar así no nos guste la forma, como llega, como se siente, como anda, como mira. Porque en eso consiste el amor a Dios. Y esto ha desencadenado no solamente dentro de la iglesia, sino fuera. Si aquí en la iglesia, ¿cómo será afuera? Esto se ha maximizado, y nosotros vemos aquí en Génesis capítulo 4, versículo 8, cuando Caín mata a Abel, ¿cierto? ¿Y todo por qué? Dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? El Señor le pregunta, le hace esta pregunta cauciosa a Caín: ¿y dónde está tu hermano? Abel. ¿Sería que Dios no sabía de lo que había hecho? Claro, pero le pregunta, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Y a veces nosotros, ¿pero qué pasó con el hermanito tal? ¿Quién sabe? ¿Acaso yo soy guarda del hermano? Judas capítulo 11, versículo 11, perdón, porque solamente tiene un capítulo. Versículo 11 dice: ay de ellos que han seguido el camino de Caín. Albergué mi corazón de Dios, y es aborrecer a los mismos hermanos. Es aborrecer. Aquí si usted se da cuenta, tiene un signo de exclamación.
Y ese signo de exclamación tiene que decir mucho. Expresa emociones, sorpresa, molestia y alegría, pero aquí está mostrando una molestia. ¡Ay! De los que siguen el camino de ¿qué? De Caín, que aborrecen a su hermano hasta llegar al punto de matarlo. Usted, pero yo no he matado a ningún hermano. Con cosas despreciativas, con palabras hirientes. Yo he matado a muchos hermanos. Yo como pastor he matado a muchos hermanos. Y a veces le tengo que pedir perdón al Señor. Señor, yo me convertí en un asesino, con palabras, con cosas. Y a veces uno tiene que ir a la presencia de Dios, dejar el orgullo a un lado y pedir perdón. Yo he tenido que pedir perdón públicamente. Porque hay de aquellos que siguen el camino de ¿qué? Que aborrecemos, y ese aborrecimiento nos lleva a empezar a crear en nuestro corazón esa molestia y que haya raíces de odio y de desprecio. El Señor Jesús iba más allá. Cuando dio los mandamientos, no matarás, pero el Señor Jesús dice, si tú les dices fatuo, me estás matando. Y miren esto, y se llega a gran escalas que ya no hay necesidad de pandemia, sino que nosotros nos estamos matando nosotros mismos en esta guerra, siendo ellos, cierto, teniendo afinidad en muchas cosas, los rusos y los de Ucrania. ¿Por qué se están matando? ¿Por qué no hay necesidad de pandemia? Porque ya este principio se ha perdido, el amor a Dios. Pero aquí dice que si tú aborreces a tu hermano, ¿cierto? Y esto se maximiza y uno dice, pero ¿por qué está? Por eso les digo, nosotros como iglesia tenemos esa respuesta. Si alguna persona le dice, mire, venga, llévele al texto, dígale, mira, lo que pasa es que el Señor dice eso en su palabra, y todo eso ha repercutido desde Caín hasta estos tiempos. Y último principio es el principio de la prioridad, y es poner a Dios segundo, en primer lugar. Uno de los principios que tengo como premisa, como rema en mi corazón, en mi vida, Mateo 6:33. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué sigue diciendo? ¿Qué nos está queriendo decir? Esto no es como la matemática, o sea, esta ley no se aplica. ¿Que el orden de los qué? Pero a veces aplicamos esta ley a este principio. No se puede hacer. Aquí sí toca estrictamente como está aquí escrito. Busque, pero como les digo, esto no es para ustedes. Pastor, si me queda tiempo, voy a la iglesia. No, señor, porque si decimos eso, ¿a quién estamos poniendo en segundo lugar? Había otra más olímpica que un día un joven me dijo por allá en Casanare. Le dije, hey, lo invito a la iglesia. Dijo, bueno, hermano, si es la voluntad de Dios. Uy, esa sí fue olímpica. La sacó del estadio. Y yo me puse a razonar y me puse, pues claro que es la voluntad de Dios que vaya a la iglesia. Pero, uy, esa respuesta me dejó a mí en jaque. Y yo después me puse y dije, ¿cómo así? Es que si es la voluntad de Dios. Suena muy cristiano, muy aleluya, muy pandereto, como dice Pescado Vivo, muy pandereto, ¿cierto? Pero no es así. Claro que ¿usted cree que no es la voluntad de Dios que estemos en la casa del Señor? Claro. El salmista decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Y no, otra vez ir a oír allá. Yo les digo allá a la iglesia, otra vez ir a oír ese flaquito allá de gafas.
cansón. No, el primer lugar. Busquen. ¿Usted tiene alguna necesidad? Ahorita cuando estábamos ministrando la alabanza, el hermano decía, y es verdad, yo también por medio de la alabanza he recibido sanidad en mi cuerpo. Hay batallas que realmente no, sí, Dios nos las entrega de una vez así como lo hizo el pueblo de Israel. No tienen necesidad. En la palabra dice que unos se mataban unos con otros y Israel solamente ahí mirando cómo era que se daban allá machete. Bueno, mátesen. Pero otras no, otras tocaba, o sea, como se dice, hacerle, ¿cierto? Pero en la alabanza, y la gloria de Dios diciendo, ¿a qué horas acabará esto? ¿A qué horas cortará? No, porque hay que meterse allí en la alabanza y pelear esas batallas. O a veces más olímpico, pastor, pero a veces se aplica. Dice uno que, por mí, no dice uno que, miren, nosotros los pastores las 24 estamos dispuestos, pero también usted tiene que apersonarse de eso y apersonarse de eso y doblar rodilla y orar y ayunar. Cuando uno ya ocurre, cuando invita, vamos a hacer tamales, también allá se come mucho el tamal. Vamos a hacer carne a la llanera, allá es Boyacá, pero es Linderos con Casanare, entonces tiene mucha cultura. Entonces eso sí, la iglesia sí, pero ayuno el sábado, entonces, ay Dios, eso sí cuesta. No, mire pastor, es que tengo mejor dicho, ahí sí se le cruza a uno ahí sí pone la agenda. Pero dice el Señor, busque primero. Hay una necesidad. Sí, hay que salir a buscar trabajo. Pero primero postrarse a los pies del Señor, poner esa petición. Dice, Señor, yo vengo a buscarte a ti, Señor, porque tú eres mi prioridad. Señor, de ti depende toda mi bendición. Por eso este principio no lo podemos alterar. Ni podemos decir, no, yo voy otro día. No, si usted deja aplazar, el enemigo toma cada vez ocasión. Y cuando usted menos piensa, está fuera de la congregación. No sé si lo que estoy diciendo sea verdad. No sé. Pero es el poner al Señor en primer lugar. Mateo 6, 19 al 21, donde está tu tesoro, estará ya tu corazón. ¿Dónde está su tesoro? ¿Dónde ha puesto su tesoro? Y no estoy diciendo que el trabajo sea necesario, sino estoy diciendo es priorizar, poner todo en su lugar, porque tenemos mucho tiempo que malgastamos. Yo lo sé. Yo a veces malgasto mucho tiempo, pero tenemos que priorizar. En Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42 vemos dos ejemplos, el de Marta, María. Una, llega Jesús, mismo Jesús, ¿cierto? Llega allí donde Marta, María, las hermanas de Lázaro, el que había resucitado Jesús. Llega. ¿Cuál es la actitud de Marta? Afanada. ¿Cuál es la actitud de María? A los pies. ¿A quién alaba Jesús? Le dice Marta, 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 ¿por qué está tan ocupada en las cosas de la vida? Entonces, a veces nosotros nos dejamos envolver tanto de las cosas de este mundo. La parábola del sembrador, nacen espinos y nos dejamos ahogar del afán. Sí, o sea, tenemos necesidades, pero no nos dejemos ahogar del afán de este mundo, sino que podamos poner prioridad a lo que realmente
se tiene que poner en orden. Y esta mujer dice, esta decisión que tomaste y ese lugar no se te quitará. La alabo a María. Y ese el mejor momento que nosotros podemos pasar en el día, hoy domingo, es estar a los pies del Señor. La mejor decisión que podemos pasar día a día. Cuando usted se levanta, hago una pregunta, y abre sus ojos, ¿qué hace? ¡Tinto! Cuando nos levantamos, abrimos nuestros ojos. Gracias, Señor. Dedicar ese tiempo a oración, porque aquí dice primero, pero no solamente es cuando venimos sino diariamente. ¿Qué es lo que hace usted cuando se levanta? ¿Qué es lo primero que hace? Estar en los pies. Ustedes son muy espirituales. Demasiado. Yo me estoy aterrando. Yo estoy quedando avergonzado porque yo soy como el más mundano. Pero lo primero que debemos nosotros ponernos es a los pies del Señor, en lo que hagamos en el día, encomendar nuestras tareas, así tengamos mil. Si usted le gusta mucho, a veces en la noche de pronto deja el colbón al pie de la cama y usted se mueve en la noche y se le riega el colbón y se le pegan las cobijas en la mañana y no se puede. Déjelo más lejitos. Y si usted quiere orar, pues levántese un poco más temprano. Si usted entra a las 6, a las 7, pues diga: Señor, propongo en mi corazón levantarme más temprano, así, con esos fríos que ahora están haciendo. Llegan tipo 5 de la mañana y usted: Señor, oí el testimonio de Jesús Adrián Romero y él decía que al principio luchó mucho con eso, pero podemos vencer. El Señor ve en nuestro mejor esfuerzo y Él nos ayuda. Y es buscar primeramente que todo en el día a día, porque cada día tiene su afán. Y debemos nosotros estar fortalecidos en el poder del Señor, su iglesia. Para las personas de afuera, hay gente que le dice: oiga, no tengo empleo, no tengo esto, mire, he buscado por aquí. Y uno les dice: lo invito a la iglesia. No tengo tiempo. ¿Es así o no es así? Pero porque no entienden, y hay mucha gente en la iglesia que no entiende todavía este principio. Si toda la humanidad entendiéramos este principio, mire, seríamos muy prósperos, muy prósperos. Pero cuando entendemos este principio, somos personas prósperas. Para mí es un pasaje de prosperidad. No me voy a meter con otras cosas que a veces no son, sino yo veo un pasaje de prosperidad. Busque primero de Dios y las demás cosas vienen. Y es lo que el Señor en esta mañana ha querido poner en nuestros corazones. Yo le pido que se ponga en pie por un momento. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial en esta mañana. Y vamos a darle gracias a Él, porque primero que todo le doy gracias a Dios, a la pastora Lucía y a todos ustedes que me permitieron compartir esta palabra. Si a alguien agravié con palabras, me perdonan. Pero lo dice levante sus manos y dígale: Padre, aquí está mi vida. Solamente como iglesia te queremos servir. Queremos que tú nos uses para tu gloria. Hermano, dígale ahí, dígale: Señor, úsame. Dios va a usar a personas de esta iglesia para la gloria suya. Y siento en esta mañana orar. Yo he estado orando, he tenido un sentir muy fuerte, y es que muchas personas de esta iglesia se han ido.
y están afuera. Y he tenido un sentir muy fuerte, y es orar por esas personas que están afuera para que vuelvan. Dios va a dar respuesta. Yo hace un tiempo empecé a orar en la iglesia y quedé asombrado. El domingo pasado que estuve, fueron 2 personas que hace mucho tiempo no habían ido. Yo quiero que estemos orando por esas personas que tal vez usted decía, ellos vinieron alguna vez, algunos de ellos ministraron aquí, pero no están aquí. Yo les encomiendo algo, que ustedes empiecen a orar por ellos. Y verá cómo Dios los va a traer con cuerdas de amor a este lugar. Pero hoy quiero orar por la iglesia, para que sea empoderada del Espíritu, para que los dones sobrenaturales del Espíritu se aviven en este tiempo. Yo digo que es el tiempo que Dios, es el tiempo, si Dios ha permitido todas estas cosas, pandemia, todas estas situaciones, porque es el tiempo de Dios. Y en la iglesia debe haber la manifestación del Espíritu Santo, la vida en el Espíritu. O sea, la vida en el Espíritu no es un momento, no es solamente aquí en la iglesia, es en nuestros hogares, es la vida en el Espíritu, es poder vivir una vida en el Espíritu. Tal vez, por ejemplo, yo todavía tal vez no vivo la vida en el Espíritu, pero oro al Señor, al Padre eterno, que Él me ayude a vivir una vida en el Espíritu, en mi casa, que allí es el lugar donde es mi accionar, más que en la iglesia. Pide, hermano, levante sus manos y dígale: Señor, empodérame con el poder del Espíritu. Hoy quiero recibir de ese poder tuyo. Dones sobrenaturales en esta iglesia, obrando para edificación de esta iglesia. Sigue fortaleciendo a las columnas de esta iglesia. Padre, oro, Señor, por aquellos intercesores, aquellos que oran, aquellos que sienten en su corazón estar apoyando a nuestra pastora, Señor, estarla fortaleciendo en oración. Oro por ellos, Señor, para que tú sigas fortaleciendo. Oro, Señor, por los ministros de alabanza. Oro, Señor, por los que se encargan de los niños, de los jóvenes, los prejuveniles. Oro, Señor, por los que están al frente de las damas. Oro por los diferentes ministerios, Señor, allí en la calle, Señor, allí predicando por las calles, predicándoles, Señor, a los drogadictos, predicándoles a aquellas personas, Señor, que tal vez, Señor, como iglesia hemos, Señor, echado a un lado. Padre, yo te pido, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo se haga en las personas desde aquí en este recinto, sino fuera de este lugar. No somos una iglesia que estamos dentro del salero, somos una iglesia, Señor, que estamos impactando, somos sal. Padre, yo te pido que tú tomes, Señor, a mis hermanas que hacen esa labor de amas de casa, Señor. Bendícelas, Señor, en sus labores, Señor. Llénalas, Señor, de la unción del Espíritu, que por medio también de ellas muchas personas puedan conocer del Evangelio de Cristo, el Evangelio de salvación. Utiliza los profesionales que hay en esta iglesia para que por medio de sus profesiones puedan ganar más profesionales y que ellos puedan llegar a los pies de ti, Señor. Puedan reconocer, Señor, que no solamente la razón y el intelecto son necesarios, sino que es necesario rendir nuestras vidas delante de ti. Oro, Señor, por los ancianos de esta iglesia. Pido, Señor, que sus vidas reverdezcan, Señor. Pido que tú les des fuerza, que les des vitalidad, Señor, hasta el último suspiro, Señor. Que ellos puedan estar alabándote y adorándote, Señor. Oramos por estas nuevas generaciones, esos jóvenes que se están levantando en la alabanza, en los diferentes ministerios. Fortalécelos, ayúdalos, guárdalos espíritu, alma y cuerpo, Señor, para que ellos te puedan servir con alegría, sencillez de corazón, con entrega, Señor amado. Oro por nuestros pequeños, nuestros niños preciosos, para que tú los guardes de toda acechanza del enemigo, de toda obra de las tinieblas que ha querido venir a arremeter contra ellos. Oro por nuestros pequeños y los pongo bajo la cobertura de tu precioso Espíritu. Señor, gracias por esta congregación. Te pedimos, Señor, que haya poderosa presencia poderosa del precioso y santo Espíritu esté sobre nuestras vidas, Dios.
Señor, empodera a tu iglesia, quita todo temor, danos de nuevo, Señor, para hablar. Dile: Señor, dame de nuevo. De nuevo es que quite todo temor, quita todo temor y empodéranos con el Espíritu, con ese buen Espíritu. Dile: Señor, úsame. Necesitamos en estos tiempos difíciles una iglesia avivada, una iglesia que pueda tener la solución y la respuesta a las expectativas del mundo actual. Y dígale: Señor, si usted quiere hacerlo, no lo haga. Pero si no quiere hacerlo, no lo haga. Pero dígale: Señor, aquí estoy yo, Señor. Aquí estoy yo. Póngame cuidado, no lo diga por emoción. Dígale: Señor, aquí estoy. Lo que usted está diciendo, Dios lo está escuchando en la eternidad. Y si usted dice hoy, porque no es un compromiso mío, es un compromiso que usted está adquiriendo con el Señor, que le está diciendo: aquí estoy. Es un compromiso que desde ahora en adelante usted va a asumir con el Señor, de predicar su palabra. Y el enemigo va a empezar a decirle: usted no tiene preparación, usted no tiene instituto, usted no tiene discipulado. Hay que hacerlo, sí, pero predique de lo que Dios ha hecho en su vida. Con eso basta. Sí, capacítese, tome el discipulado, porque debemos ser hombres y mujeres enteramente preparados para toda buena obra. Yo lo creo. Pero el recurso que usted tiene es su testimonio. Hable de lo que Dios ha hecho en su vida. Hable y el Señor llenará su boca. Él le recordará lo que tiene escrito en su palabra, lo que usted ha leído, lo que ha escuchado. El Señor le traerá a memoria cuando usted esté allí predicando en la calle, cuando esté predicando en su trabajo, cuando esté predicando en la universidad. El Señor le va a recordar cuáles son las palabras que tiene que decir, y esas palabras van a socavar, van a romper, como dice, esa espada va a penetrar a los corazones. Y usted va a ser instrumento. Esforcémonos cada día por ser instrumentos útiles, como dice la palabra del Señor. Instrumentos útiles. Amado Dios, gracias, Señor, por tu presencia en esta mañana. Padre, hoy quiero entregarte toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Padre, a ti. Yo no me llevo la gloria, Señor, yo te la atribuyo y te la doy a ti. Todo lo que hicimos en esta mañana, las alabanzas, la adoración, la danza, todo, esta predicación, lo que vinimos a darte, los diezmos, las ofrendas, todo te lo entrego. Todo es para ti, Señor. No es para agradar a hombres, no es para agradar a pastores, no es para agradarnos nosotros mismos, es para agradarte a ti, Señor. Por eso en esta mañana, levanta tus manos, iglesia, y dile: Señor, hoy lo que vine fue adorarte a ti, Señor, adorarte a ti, Señor. Y me quiero ir con esa misma actitud, Señor, de adoración, de alabanza, Señor, de agradecimiento delante de ti. Señor, recibe en esta mañana, Señor, esta ofrenda de adoración, de alabanza, de gratitud, Señor, que tu iglesia, esta iglesia te da, Señor, en agradecimiento por todo y mucho lo que nos has dado, Señor Jesús. Te agradecemos, Padre. Y nos vamos en esta mañana llenos de alegría, llenos de gozo, llenos de gratitud, de saber, Señor, de que tú has recibido esta ofrenda, Señor. Gracias, Padre. Señor, nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia, porque tu presencia siempre irá con nosotros. Amén y amén.
Estás viendo esta transmisión en línea de la Iglesia Comunidad Cristiana Carismática Internacional. Y si quieres realizar tu siembra o diezmo, puedes hacerlo online a través de nuestras cuentas bancarias. Gracias por seguir en sintonía.